hiciera, haría que todo el mundo se arrepintiera. Pero se han puesto a pensar que si todo el mundo nos arrepentiríamos, todos, ¿apreciaríamos la gracia de Dios? Yo creo que todo el mundo viviríamos mal y diciendo, bueno, al final y al cabo, me voy a arrepentir. Es la verdad, así somos. Porque entonces, ¿qué estaríamos apreciando? Que por el solo hecho de nacer tenemos derecho a ser perdonados. Y cuando queramos. Y cuando queramos. Exacto. Estaríamos reclamando justicia, no gracia. Sí. Eso es lo que sucede en el hombre. Pero eso no implica que Dios se complazca. Lo hace porque Él es santo, porque Él es justo. Y Él no tolera el pecado. Y el pecado haya castigo. Todo pecado haya castigo. Sea en la cruz de Cristo o en el infierno. Pero todo pecado es castigado. Dios dio la solución al problema principal del hombre, el pecado. El problema principal del hombre no es como lo quieren vender en las iglesias de Estados Unidos. La justicia social, las desigualdades, las faltas de oportunidad, la opresión. No, eso es marxismo. El problema principal del hombre es el pecado. Nacemos con una enfermedad mortal que se llama pecado. Y Él lo anunció desde la creación. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros analizamos el pasaje, ¿a quién le está hablando aquí? La vez pasada. Uh-huh. Al demonio, ¿no? Exactamente, a la serpiente. Pluma, pero es negra. No importa. Sí, gracias. Qué amables. Ay, perdón, ¿eh? Pero habla de Cristo también, ¿no? Sí. Pero ¿a quién está sentenciando aquí? A Satanás. La sentencia contra el hombre todavía no empezaba. Esa viene en los siguientes versículos. Pero antes de la sentencia está dando la promesa. Antes de sentenciar al hombre, le está dando la puerta. Cristo. Esa salvación, la solución al problema del hombre, aquí está. Eso es misericordia. Y todavía ¿quién dice que fue cruel Dios? Inmolado en la eternidad, ¿se acuerdan que lo vimos? Yo lo leo, ya lo hemos visto tantas veces que yo creo que ya se lo leen, ya se lo saben. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La solución estaba dada. Cristo en la cruz dice, consumado es. Ahí está. Es el hombre necio que se rehúsa a ir a Dios. ¿De acuerdo? Y por eso necesitamos la gracia de Dios. Porque si no fuera por su gracia, todos estaríamos condenados. Como veremos aquí, Dios es todopoderoso. Aún el mal no se escapa de su control. Salmos 115:3.
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, es decir, soberano, su voluntad soberana, ha hecho. Omnipotencia. Y hará, como veremos. Ya entrando un poquito, ya estamos casi llegando al final del estudio, pero vamos a empezar un poquito de lo que vamos a empezar a ver. Más que ser un atributo abstracto de Dios, como los que hemos visto, la justicia, bueno, la justicia también no lo vemos, pero la omnipresencia, la aceidad, la Trinidad, más que ser un atributo abstracto, es un atributo que se refiere más, o que podemos apreciar más, porque está a la mano a través de las obras de Dios, quien obra con todo su poder. ¿Se acuerdan cuando vimos la perfección de Dios? Hablamos de que sus obras eran perfectas. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Ahora vamos a ver otro aspecto de esas obras, que es el poder de Dios que está detrás de esas obras. Charnock dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta o quiere. Todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Es el poder de Dios, es la facultad o la virtud por la cual Él tiene la capacidad efectiva de hacer y de cumplir todo. ¿Todo qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que les pregunté, ¿Dios puede hacer absolutamente todo? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Dijiste que no. Dios no se puede contradecir a sí mismo. O sea, Dios no puede hacer otro Dios, porque es imposible. ¿Sí? O sea, no pueden haber dos seres infinitos, no pueden haber o sea, algo que nos distingue del Creador es que somos creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, fíjense cómo lo pone Charnock. Por eso Charnock lo enlaza también con la voluntad de Dios. Cumplir todo lo que quiere. Dictar todo lo que su sabiduría infinita determina. Todo lo que la pureza infinita de Dios. Todo lo que su voluntad determina. Entonces vamos a ver que siempre ese poder omnipotente de Dios, y vamos a entrar un poquito a entenderlo a detalle, va de la mano con una voluntad perfecta, con una voluntad bondadosa, con una voluntad sabia de Dios. ¿Queda claro? Sí, y además fíjense en este detalle, porque es algo que creo que vale la pena resaltar de esto que enseña Charnock. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Es decir, todos estos atributos, Dios no solo... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que si no fuera Dios todopoderoso, sus amenazas no serían más que algo que no podría cumplir, las promesas no serían cumplidas? Bueno, todo eso es un reflejo, todo lo que Dios hace es reflejo de su justicia, de su bondad, de su misericordia. Entonces vamos a ver que es por eso que Charnock afirma que es este poder, este todo poder o omnipotencia de Dios que hace que todas estas perfecciones, atributos de Dios sean realidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Significa una infinita y absoluta plenitud de poder, como lo dice Tozer. Infinita y absoluta plenitud. Esto, cuando nosotros encontramos la definición de infinito o de absoluto, es algo que solo pertenece a Dios. No hay ningún otro ser que pueda tener esta capacidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es imposible que haya dos entes sin límite. ¿Sí? A fuerza uno sería el límite de otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a entender cómo este todo poder de Dios hace que lo entendamos quizás de una forma un poquito diferente para saber, porque cuando nosotros pensamos en razón de omnipotencia, siempre lo comparamos con una
fuerza que nosotros podemos ver o percibir en la realidad, pero vamos a tratar de entender lo que es algo más allá. Es algo infinito. Es algo que quizás la clave está en decir en que no se agota. ¿Ok? Tozer dice, si usted cree que no sabe nada si no es por la razón, usted no tiene conocimiento. Si tiene conocimiento por revelación, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es una cita que hace de 2 de Pedro 1:21, entonces sí lo tiene. Es decir, cuando nosotros buscamos la revelación o buscamos conocer a Dios a través de la razón y creemos y nos basamos únicamente en la razón, no tenemos conocimiento. Pero cuando nos basamos en la revelación de Dios, es cuando tenemos verdadero conocimiento, verdadera sabiduría. ¿Pero por qué viene esto a colación? Porque él dice esto. Pero una vez que lo tienen por revelación, cuando podemos conocer esto que nos enseña la Biblia, la razón será forzada a arrodillarse y a decir, el Señor Todopoderoso reina, y admitir que es una verdad. Entonces no se puede razonar a Dios. A ver, cuando... ¿cómo nos dijo? ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerda? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Amarás a Dios. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No. Sí tenemos una fe, pero no es una fe ciega. La razón, Dios nos dio la razón y con toda nuestra razón lo tenemos que adorar. Y usamos la razón para entender la revelación de Dios. Lo que no podemos hacer es usar la razón para conocer a Dios en forma independiente de su revelación. O sea, hay muchos que dicen, no, busca en tu interior y vas a conocer a Dios. No es cierto, vas a conocer, si eres honesto, vas a conocer a un ser muy depravado, que lo vas a hacer un ídolo. Pero la razón no nos alcanza para conocer a Dios porque Dios es trascendente. Va acompañado con la Biblia. Con la Biblia. Mira, Siempre. Sí, o sea, cosas que nuestro entendimiento humano no nos da. No nos alcanza. No nos alcanza. No. Sí, que es lo que decías la otra vez, que hay que aceptar, ¿no? Aceptación ante lo que no podemos racionalizar. Exactamente. Exacto. Pero eso no implica que tengamos una razón Negada, ciega. ¿no es cierto? Digo, una fe ciega. Sí. Hay una razón que nos respalda por la gracia divina de Dios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues aquí lo dejamos. Primero Dios para retomarlo, si Dios quiere, la próxima semana. Oye, nada más una pregunta. Sí. Ayer en un chat que tengo con primos, una prima le dice a otra, Jesús, y la otra no, y Jesucristo, y dijo que no es lo mismo. Dice, es que Jesucristo es el ya crucificado y Jesús es... No. Creo que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que si tú te fijas a lo largo de la Biblia, se refiere, del Nuevo Testamento, Jesús, Jesucristo y el Cristo. ¿Ok? El Cristo hace referencia a su mesiandad. Sí. Jesús hace referencia a su humanidad. Jesucristo hace referencia a que se juntan. O sea, es la misma persona, sin duda. Okay. Pero digamos que es como una forma... Esto que te digo es muy teológico. Sí. Pero digamos que esa es la diferencia que habría si nos queremos ver estrictos. Okay. Pero no, Cristo fue desde el momento en que se encarnó. Sí, ok. ¿Sí? ¿Listo? Sí, porque les dije, yo No hasta la cruz. Desconozco, no puedo hacer esa precisión. Sí. ¿Listos? Sí. Vamos a orar y a dar gracias.